voy a compartir el PowerPoint. ¿Se puede ver ahí? A ver que abre el chat. ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces. El sonido que ustedes escuchan de fondo es bastante incómodo. Es el ingreso y no sé si el egreso, pero el ingreso de la gente. O sea, tratemos de ser lo más puntuales posible, cosa de evitar este sonido para las próximas veces. ¿Está? De entrada y salida, bueno, es eso, de entrada y salida, eso. O sea, si van a entrar, entren temprano y traten de quedarse, con la idea de quedarse, ¿está? Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Les voy a pasar algunas informaciones como la semana pasada de cómo nos estamos organizando con las profesoras y el profesor de prácticos. Y después vamos a ver el tema 1, que es un tema de introducción al periodismo y a la redacción de periodismo gráfico. Y vamos a cerrar la charla de hoy, la sala de hoy, con cuestiones que tienen que ver con la carpeta de noticias y cómo la vamos a ir construyendo. A ver. Eh, Primero lo que vamos a hacer es compartir un flyer de ADIUNE, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNE, que pertenece a la CONADO Histórica, a la Federación Nacional de Docentes Histórica. Ayer fue una jornada, bueno, de recordar, de memoria activa permanente del golpe de Estado del 76. Y hoy es una jornada nacional también de protesta que hacemos, y que tiene que ver con la necesidad de una mejora salarial de los docentes. Venimos de una pérdida del año pasado del 20%, y lo que estamos exigiendo es que la recuperación progresiva del salario y que se iguale, que no quede por debajo de la inflación de la canasta familiar, para que ustedes se vayan ubicando entre cuánto gana un docente universitario. Esta persona que va a ingresar ahora como docente, Mónica Craven, que va a ocupar un cargo dentro de los 3 grupos de trabajo prácticos, uh, es una persona que va a ganar por trabajar más o menos con 120 estudiantes o 130 estudiantes según cómo termine la inscripción de mañana. Por trabajar con esa cantidad de gente va a ganar alrededor de 10.000 pesos. Ese es el sueldo docente. El mío ya es un poco mejor porque tengo 29 años dando clase, entonces con la cantidad de años uno mejora el salario, pero los salarios de inicio son exageradamente bajos y ese es el reclamo. No va a haber, no es un día de paro, es un día únicamente para reclamar, para pedir y para que ustedes también sean conscientes de lo que nos ocurre a nosotros. ¿Está? En el caso de las cuestiones de docentes y horarios, acá repito algunas cosas que ya dije la semana pasada. Yo soy quien está a cargo de la cátedra, el responsable de cátedra. Las teorías van los jueves a las 17:30. Hoy vamos a ir un rato y algunos jueves hay jueves que vamos a trabajar texto y otros que no. El horario habitualmente, si las clases fueran presenciales, sería de 5:30 a 8:30, 17:30 a 20:30, pero no necesariamente siempre lo vamos a hacer en ese horario. Siempre arrancamos 17:30 con esa misma clave que tienen ahora, al menos por el primer cuatrimestre, y en algunos casos ocuparemos un poco más de tiempo. Los trabajos prácticos van a tener 3 profesores, lo vamos a dividir en 3 grupos. Los miércoles de 16 a 17:30, con lo cual se escucha con eco, me dice alguien. No sabría por qué. Eh, los grupos se van a dividir yo voy a explicar ahora. Sí, ya voy a explicar, Renzo Moglia, la carpeta dentro de un rato. Vamos con los datos más básicos y elementales y después llegamos a la carpeta. Hay 3 grupos, vamos a dividir en 3 partes iguales a la cantidad de personas inscritas.
El lunes 29, o sea, este lunes, dentro de 3-4 días, vamos a enviarle el número de guía por aula virtual. En una planilla de Excel van a tener un número de guía. No lo enviamos este lunes 22 como era la idea original porque no tenemos todavía listado definitivo de personas inscriptas. Las personas se siguen inscribiendo y lo pueden hacer hasta mañana. ¿Está? Así que el lunes vamos a enviarles a ese listado. Ese listado va a aparecer calculen lunes por la tarde, supongo, o el mediodía. Va a aparecer ahí en la aula virtual y ustedes van a poder acceder al número de guía con el cual van a tener que encabezar su trabajo. Ahí vamos a dividir el grupo en 3 partes y los profes de trabajos prácticos le van a mandar un mail con la información de la plataforma en la que los profesores van a dar clases. Algunos van a tomar, algunos profesores, las profesoras y profesor toman por ahí plataforma Zoom, otros toman esta Cisco Webex, pero cada profesor define su plataforma. La primera clase práctica es el miércoles que viene, 31 de marzo. Y la idea es darle un número de guías para organizar las más de 300 personas que hay inscritas ya. Y la idea es que ustedes coloquen de esta manera o identifiquen todo de esta manera. Yo puse un ejemplo ahí, 389, un número de guía irreal. Satina Roberto, que será mi nombre, y TP1. Ese es el asunto de los documentos a ser enviados. TP1, TP2, después va a haber PEP, que es el primer examen parcial, va a haber ER1, ejercicio de redacción, AT, análisis de texto, o sea, vamos a ir cambiando eso de esta manera de ir ubicando en la aula virtual todo eso, ¿está? ¿Hay alguna duda sobre lo que estoy diciendo? A ver, que voy a abrir el chat. ¿Está? ¿Se entiende todo lo que voy diciendo? Cualquier duda, dice, no tiene que rodar como el volumen porque depende de la señal de lo que hable, los volúmenes de escucho. No, no tengo micrófono de la computadora nada más, pero esta semana ahí voy explicando, ya llegó a eso. Qué molesto el Bluetooth. ¿Qué se entrega en cada uno de los lugares para que sean claramente diferenciados? En aula virtual, el aula virtual es un aula donde se entregan materiales de estudio, las consignas, se hacen las entregas de todos los trabajos y se envían las notas. A veces se envían las notas, en el caso de ustedes, no sé si vamos a poder enviar por aula virtual. Algunas notas sí, otras no. En SIU se colocan sí las notas de parciales, las notas finales de TP y la asociación final de cursado. Y el mail que tenemos, periodismográfico1@gmail.com, es para informaciones de cátedra y consultas rápidas. ¿Está? Insisto con la redacción de los mails, con esta necesidad de que entiendan, no solo para esta cátedra, sino para cualquier mail que escriban a otras cátedras, a otras personas, aunque se dirija, siempre tiene que estar correctamente redactado, bien utilizada la ortografía, bien redactado, mayúsculas, minúsculas, signo de puntuación correcto, saludar cuando uno consulta, saludar cuando uno consulta y agradecer si consideran que hay que agradecer algo, que se pide o que se recibe, y saludar, ¿está? Por favor, eso es una recomendación no solo para esta cátedra, sino para cualquier comunicación que ustedes hagan de cualquier tipo a través de cualquier red social, es lo que habitualmente se hace, que es lo que se hace humanamente cuando yo hago un trámite personal. Saludo a la persona que está enfrente mío, le agradezco, si tengo, pido o agradezco y me despido, ¿está? No estamos pidiendo nada que no se haga habitualmente. Esto es muy importante entender, para cursar la materia tiene que estar inscrito en SIU, la página oficial que documenta el desarrollo académico de ustedes, la carrera de ustedes es el SIU, ¿está? Entonces, para cursar la materia deben estar inscritos en SIU. No confundan, como pasa es que personas que están inscritas en la carrera, porque son ingresantes, creen que eso es inscribirse en SIU. Eso también es inscribirse en SIU, pero eso es matricularse para cursar como ingresante, matricularse, eso es matriculación. La inscripción en SIU que le estoy hablando yo es la inscripción en la materia o en las materias que vayan a cursar, ¿está?
Recuerden que esto termina mañana y que después nosotros, otra cosa que quiero explicar, nosotros no manejamos el SIU, no somos técnicos del SIU, no tenemos nada que ver. O sea, entramos al SIU de la misma manera que entran ustedes, en otro espacio que nos permite visualizar inscripto y todo, pero no tenemos forma de, a ver, si ustedes me escriben el sábado porque no se inscribieron y me piden inscribir, yo no los puedo inscribir en SIU. ¿Está? Yo no tengo forma de tocar las planillas del SIU más que cargar mis notas y ahí se termina mi trabajo en el SIU, pero no tengo forma. Y si no se pueden inscribir en el SIU, tampoco tengo forma de ayudarlos a inscribirse en el SIU, ¿se entiende? El SIU para mí es un sistema, igual que para ustedes, que me da información, pero que no me permite meter más cosas que no sea una nota de estudiante. Y también deben inscribirse en aula virtual. Tienen que estar inscritos en los dos lugares. Pero en aula virtual se pueden ir y volver en cualquier parte del año, no hay ningún problema, solamente poniendo esa clave que ya circula por todos lados, que yo le mandé por mail, entran. O sea, la inscripción en aula virtual es importante para las entregas, las consignas, pero no es imprescindible como sí es la cuestión del SIU. Yo les mandé incluso un mail porque hay 3 personas que no están inscritas en SIU, a ver si las tengo por acá para leerlas. Es el mail que ustedes tienen ahí, yo les mandé con quienes no están. María Luján González Fa, María Belén Jara y Agustina Daniela Montenegro no están inscritas en SIU, con lo cual eh, tienen hasta mañana para hacerlo sí o sí para poder cursar, porque si no, en el caso de que rindan un parcial después, yo no tengo donde subirle la nota oficialmente e institucionalmente a la universidad. ¿Se entiende? Eh, bueno, hay personas que están inscritas en aula virtual, como le explicaba, pero no en SIU, y hay personas que están inscritas en SIU, pero no, hay que inscribirse en los dos lugares. Pero siempre pensando que es clave estar en SIU y es clave que los datos sean correctos en SIU. Una cosa muy importante a entender también, que yo lo estaba viendo el otro día, es hay gente que no se inscribe con el mismo nombre en SIU que en aula virtual. En SIU pone su nombre completo oficial porque ese le pide el SIU el documento y otras cuestiones. Y en aula virtual, como no tiene la misma exigencia de documentación, pone un nombre, o sea, a mí no me gusta llamarme Roberto Satina y me gusta llamarme Cacho y me pongo Cacho y me pongo Cacho Satina y no aparezco, ¿se entiende? Aparezco en el aula virtual, pero no aparezco con el mismo nombre. Y en el cruce que hacemos de datos, tienen que coincidir los nombres y los apellidos para que eso sea más fácil. O sea, no pongan el nombre que se les ocurre en el aula virtual, se los va a permitir, pero a nosotros se nos complica esto. Por eso es que hay gente a la que le mandé, como no inscrita en aula virtual, que en realidad estaban no con otro nombre, sino le sacan nombres. Ay, no me gusta el otro apellido, no me gusta el apellido aquel o el nombre del otro, y, ¿se entiende? Es muy complicado. O sea, no solo para esto, para cualquier cosa que hagan en cualquier sistema, ¿no? En cualquier plataforma, eh, lo que les pido es que, les recomiendo es que usen siempre el mismo nombre, el nombre tradicional, que puede gustarle o no, pero bueno, es lo que cada uno le tocó. Fechas, acá hay una cosa importante, no vamos a trabajar hoy a raíz de esta cuestión de que no tenemos lista definitiva y la gente se sigue anotando. No vamos a trabajar hoy el ejercicio de redacción 1, lo vamos a trabajar el 7 de abril, el jueves que viene no hay clase porque es Semana Santa, el 7 de abril sí lo vamos a trabajar en ese horario, 18:30, 20:30, vamos a trabajar durante 2 horas, un ejercicio de redacción que yo lo trabajo como dice que tiene, acá Antonella dice que tiene 3 nombres, un garrón. Y bueno, qué sé yo, no sé, Antonella, me preguntás cosas que son imposibles de responder, pero al menos que, no sé, no es tan largo, son 2 apellidos y un nombre, ¿está? Bueno, lo que decía recién, el 7 de abril entonces va este práctico que vamos a hacer hoy, no tenemos planilla definitiva, y tomar una planilla definitiva sin número de guía es un trabajo bastante complicado. El 3 de junio, estos son 2 datos que ya les di la semana pasada, el 3 de junio el primer examen parcial, el PEP, y el análisis de texto 1 es el 24 de junio, eso ya se lo había dado la semana pasada. Vamos a ver ahora, ya llegó la carpeta de noticias, ya llegó.
Ahí ya le voy a mostrar paso por paso y el calendario, cómo sigue, ¿está? Sí, para responderle ahora rápidamente, sí. Las semanas corren, la carpeta de noticias sigue corriendo y ustedes tienen un cronograma ahí en, el, en la guía de producción. La estructura de la cabeza, la estructura de la noticia siempre se trabaja en una tradicional pirámide invertida, ¿está? Más allá de que se hable de la crisis y la pirámide invertida, nosotros vamos a trabajar, la grabación la hace la grabación la hace el centro de estudiantes y la distribuye el centro de estudiantes. La redacción que se realizará, hoy no se realizará redacción, sino para nosotros el día 7 de abril, o sea, dentro de 2 semanas. Vamos con el tema que estamos trabajando. En la noticia siempre ustedes trabajan en una cuestión piramidal. Más allá de que la pirámide esté en crisis, siempre se dice primero lo más importante en un hecho noticioso. En cualquier hecho que se presenta socialmente y que reúne algunas características que permiten a ustedes decir es noticia, esa decisión de ser noticia va a conllevar de que van a hablar de lo más importante a lo menos importante. Por eso es que ustedes van a ver que tiene una estructura piramidal, que aparece una cabeza y un cuerpo, y que esa forma piramidal inversa habla de mayor importancia a menor importancia. Si van a hablar del COVID, por ejemplo, ahora que a eso de las 19 o 20 horas se da el parte nacional con la cantidad de infectados y muertos, el número de personas infectadas y de muertos siempre va como primer dato. ¿Está? Ese es el primer dato de la información que sale de COVID. Con lo cual, significa que los datos de menor importancia yo los voy a poner más abajo en la estructura. ¿Está? ¿El Power sube el aula virtual? No, los Power no se suben. Se graban las clases a través del centro estudiante que la reciben ahí y me escuchan a mí acá. ¿Está? Los Power no se suben. Sigo. Tenemos entonces, habitualmente, una estructura noticiosa básica suele tener una cabeza, esto que ustedes van a trabajar ahora con las profesoras y el profesor. La cabeza tiene más o menos 5 líneas, lo que va a requerir más o menos 60 palabras de cabeza, y después se suelen escribir 1 o 2 párrafos extras, ¿está? Lo que vendría a transformarse en el cuerpo. Ustedes van a trabajar durante el primer cuatrimestre y hasta el primer parcial exclusivamente con cabeza. Aprendiendo a redactar cabeza, en junio van a empezar a redactar esa cabeza más un párrafo y esa cabeza más 2 párrafos. Por ahora vamos a trabajar cabeza, que es lo importante. En la cabeza va lo más importante. Pongo el ejemplo de COVID, muertos infectados, va siempre en la cabeza la noticia de COVID, siempre. Y lo de menor importancia hacia abajo. ¿Está? Esa es la estructura piramidal inversa. Esta es una pirámide inversa. En la pirámide normal, yo la daría vuelta a la pirámide, quedaría como una pirámide tradicional egipcia, para un ejemplo, y los más importantes estaría al final. Esa pirámide normal es tradicional en las novelas, donde el desenlace se conoce al final, es tradicional del cine, del guión cinematográfico. ¿No me están escuchando? ¿No me están escuchando? Por favor, si alguien me puede responder. ¿Sí? Ah, está. No, el problema es entonces la persona que no me escuchó. No, ya está, gracias. El guión cinematográfico también, el desenlace es al final. Es una cuestión piramidal tradicional. ¿Está? Si yo quiero hacer una noticia del informe COVID de esta noche en pirámide tradicional, los infectados y los muertos van a aparecer en la última oración. Es como el desenlace, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Nosotros trabajamos en invertida y el mundo periodístico informativo trabaja en invertida. Lo principal va arriba. Lo principal va arriba siempre, en todas las noticias. Ya sea en
una redacción tradicional, ya sea para prensa gráfica, ya sea para páginas web, lo lleve a ese texto a la radio, a la televisión, a las redes sociales. A donde lo lleve tengo que hablar siempre de lo más importante. En redes sociales, por una cuestión de, o en las páginas web, suelen titular o tratar con un poco más de gancho el título para que uno entre en el cuerpo de la noticia, ¿está? Pero en los otros medios siempre se pone o sea, un título para web sería cuántos infectados y muertos tuvo Argentina el día de hoy. Entonces uno entra a leer eso, ¿está? Es otra forma la web, en ese caso de la titulación. La clave de la noticia, el elemento clave en la noticia, o la diferenciación de noticia con los otros estilos, es jerarquizar la información. Yo tengo que jerarquizar la información que tengo. Tengo la información del informe de esta noche del COVID y yo jerarquizo que lo más importante son infectados y muertos. ¿Puedo jerarquizar de otra manera? Seguramente que sí. Hay tantas formas de jerarquizar como noticia existente. Pero la jerarquización significa colocar siempre, jerarquizar según el criterio periodístico que tenga cada periodista y según el medio de comunicación en el que trabaja. En la cabeza de noticia, ¿qué es lo que voy a incluir? En ese primer párrafo que vamos a redactar, van a ser párrafos de 6, 7 líneas, 5 líneas, así, 5, 6, 7 líneas con 3 oraciones. Los profesores van a apuntar a una cosa de 5 líneas, vamos a quedarnos en 5 líneas. Y si las oraciones, 5, 6, 7 líneas, no hay problema. Y sí vamos a tratar de construir oraciones, que es un gran problema que vimos el año pasado, con 17 palabras como máximo. Para que ustedes se den una idea, se escribe entre 17 y 25 palabras, 25 para un texto más científico. Si yo escribo un texto periodístico, informativo, tengo que escribir con 17 palabras. No significa que todas las oraciones tienen que tener 17 palabras, significa que ese es el máximo. Y yo necesito jugar. ¿Qué significa jugar? Tengo que poner oraciones de 17, oraciones de 8, de 1, de 2. ¿Se entiende? Tengo que jugar con el tamaño de las oraciones. El texto que tiene las oraciones todos del mismo tamaño es un texto monocorde, aburrido. Lo mismo con los párrafos. Tengo que hacer párrafos de 5 líneas, párrafos de 7 líneas, párrafos de 6 líneas, y tengo que ir jugando con eso. Pero traten de tener en cuenta siempre el tamaño de las oraciones, ahora que más aún en la virtualidad uno puede fácilmente con el Word saber cuántas palabras está escribiendo. La clave de esta cuestión de la noticia, los elementos clave que van a trabajar mucho con los profesores prácticos, son 5, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que ya lo vamos a ver con más detenimiento. A esos 5 elementos hay otros 4 que suelen entrar y jugar ahí en la noticia. Hay medios de periodistas que lo usan, medios de periodistas que no lo usan. ¿Qué son? ¿Por qué, para qué, cuánto y según quién? También lo vamos a ver con más detenimiento. Y en el cuerpo tengo la ampliación y la explicación de los elementos, o sea, en la cabeza tengo que tener por lo menos 5 elementos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? En la ampliación voy a explicar esos elementos de acuerdo a mi jerarquización. ¿Se entiende? Para mí, por ejemplo, sería importante jerarquizar en mi segundo párrafo quién dijo esta noticia de el Ministerio de Salud de la Nación dijo tal cosa. ¿Se entiende? Ahí amplío los datos, incluyo más datos que en la cabeza y los voy explicando. Y voy a incluir también contexto y antecedentes. En el caso del COVID sería qué pasó el día de ayer, cómo viene la tendencia de la semana y cómo viene la tendencia del año. Esos serían mis antecedentes. Y la situación de contexto pasaría por incluir algo de la segunda ola o no segunda ola. Si ya llegó, si está por llegar, ¿se entiende? Entonces, para retomar, en mi cabeza jerarquizo que lo más importante en este caso del informe COVID de esta noche son muertos e infectados. En el cuerpo voy explicando un poco más, tratando de determinar en qué lugares del país hay más casos, esas cuestiones, quién dio la información. Como contexto sitúo la cuestión que tiene que ver con
la cuestión que tiene que ver con si, si estamos o no en la segunda ola. Y en antecedente pongo qué pasó ayer, qué pasó la semana pasada y esas cuestiones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora me tomo el trabajo de responder ahora me tomo el trabajo de responder los chats. Y finalmente, no sé si se ve porque se pierde, datos secundarios. Habitualmente todos los textos de periodismo lo incluyen, pero realmente los medios ya no lo incluyen más. Datos que no tienen, que no aportan información a lo que estoy expresando, ¿está? Por ejemplo, en este caso del COVID sería, no sé, un dato del informe de dengue en el país, o sea, un dato que no tiene nada que ver. Eh, los elementos de la noticia, lo que nosotros conocemos como elementos de la noticia, se obtienen a partir de preguntas básicas de un hecho informativo que ustedes tienen que tener o son necesarias e imprescindibles para poder redactar una noticia. El qué es básicamente el elemento clave en la noticia, que es contar qué pasó. El qué pasó de mi caso, del que estoy tomando ahora como ejemplo, es, anoche hubo 8.000, bueno, hubo 8.000 casos y 200 muertos por COVID en el día de hoy en la Argentina. ¿Está? Eso es el qué pasó. Habitualmente, buena parte de las noticias se lleva el qué como los elementos más importantes de la noticia. ¿Está? El quién, a quién le pasó, o también el quién puede ser el otro quién que, a quién le pasó, quién fue protagonista, en este caso son los infectados y los muertos, y también puede ser quién lo dijo, que es un punto que vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo pasó? El cómo es una pregunta, vuelvo un cachito acá. El quién también tiene que ver mucho con el reconocimiento de la persona a la que le pasó el hecho, ¿está? Cualquier persona conocida socialmente tiene en la noticia un lugar más preponderante que un desconocido, ¿está? Entonces, el quién tiene peso, jerarquización de peso, si es una persona conocida. Si choca el auto del gobernador, eh, tiene un peso informativo distinto a que si yo choco con mi auto, ¿se entiende? Eso es el quién también. O sea, pero entre el qué y el quién, más el qué que el quién, se llevan buena parte de las cabezas de noticias, o son los elementos más importantes de una noticia. El cómo es cómo ocurrieron los hechos. En este caso, cómo ocurrieron por la transmisión comunitaria del virus COVID, SARS-2 y toda esa historia. ¿Está? El cómo también tiene mucho más que ver que en la noticia, en la crónica. La crónica son relatos cronológicos de hecho donde el tiempo tiene un peso importante. Un evento deportivo, un acto político, una movilización. Entonces ahí es clave contar cómo tal equipo le ganó a tal equipo, cómo la marcha terminó en tal acto, ¿se entiende? El tiempo tiene mucho que ver. El cómo es cómo ocurrieron los hechos que estoy narrando, o cómo ocurrió ese qué que estoy narrando. El cuándo es el tiempo, ¿está? En el caso de mi informe sería el día de hoy, pero depende del hecho, tiene que tener más precisión. El informe es del día y sale por la tarde-noche, pero también el cuándo puede ser un choque, entonces yo necesito ser preciso en los horarios y los tiempos. Cuanto más precisión tengo, es mejor mi calidad informativa. ¿Está? Y el dónde es el lugar. En mi información, el dónde va a ser la República Argentina. ¿Está? Después de esas 5 preguntas básicas, hay otras que siempre dan vuelta. ¿Por qué? Que son preguntas que tienen que ver más con una investigación periodística. ¿Se entiende? Yo no puedo, es muy difícil que yo, vamos a poner el caso del COVID esta noche, el informe, es muy difícil que yo, en la nota que voy a sacar esta noche en un portal, información que el Ministerio de Salud saca a las 8 de la noche y yo tomo y publico, logre explicar por qué hubo 8.000 casos y 200 muertos. El por qué explica el porqué de los hechos.
El por qué explica el porqué del qué. Y ese porqué, para ser explicado, necesita una investigación, que es imposible que yo la tenga en los 15, 20, 30 minutos que tengo para publicar esa información que acaba de sacar el Ministerio de Salud Nacional. ¿Se entiende? Entonces, el por qué, habitualmente, algunas noticias lo incluyen, pero no es un elemento que ustedes lo vayan a encontrar fácilmente, porque no es fácil responder los por qué, menos aún en fenómenos complejos como el caso del COVID, que es un fenómeno complejo de explicar. El para qué ocurren los hechos, para qué ocurre tal cosa, ¿está? No hay un para qué en el caso del COVID, ¿para qué? ¿Está? Puede haber un para qué en la vacunación, puede haber un para qué, ¿no? El cuánto es el número, es muy importante y mucha gente le da. El cuánto también está relacionado mucho con el qué, hay una relación íntima entre el qué y el cuánto, que tiene que ver con los números. Acá mi nota del COVID es importante el número. ¿Cuántos son las personas infectadas? ¿Cuántos son los muertos? ¿Está? Y está muy relacionado con el qué. ¿Qué pasó? Hay 8.000 infectados, 200 muertos. Y ahí ya le meto el qué y el cuánto, porque al dar número, el cuánto tiene mucho peso en estas cuestiones. Cuando hay personas infectadas, personas muertas, eh, robos, cuando hay un robo, cuando hay alguna estafa, algún hecho de corrupción, ¿se entiende? El cuánto, ya sea el número de personas, número de pesos o lo que fuera en número, que la gente pueda magnificar, significa, tiene un peso importante. ¿Está? En este caso sería el qué y el cuánto estarían relacionados en el caso del COVID esta noche. Según quién es importante, muy importante, según quién pasó esto, según quién pasó, según el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Está? El según quién también tiene que ver eh, con que alguna noticia puede tener dos versiones. ¿Está? Mañana puede salir Patricia Bullrich como jefa de la oposición o como referente de la oposición a decir, en realidad ayer hubo 15.000 casos y 400 muertos, o sea, duplica los números. ¿Según quién? Según Patricia Bullrich, dirigente de la oposición. ¿Se entiende o no? El según quién es importante. Cuando tomo una fuente, según quién la dijo. Eso es el según quién. ¿Está? A ver, ¿qué sería acá? Ay, no, vamos. Vuelvo a la... Me voy a un ratito al chat, a ver qué me preguntan. Eh, vamos, para que vuelva. Eh, no se ve, dice una acá. ¿Qué pasa si un suceso no tiene un contexto antecedente que relacionar? No pasa nada, pero es interesante cuando la noticia es contextualizada. Siempre ponemos el ejemplo del choque en la esquina. Bueno, ¿cuántos choques en la esquina hubo? ¿Cómo están los accidentes? El contexto y el antecedente son importantes. Noticia, siempre hay algún contexto antecedente, ¿está? Si hay, en los policiales lo hay, en los hechos deportivos lo hay. Es muy raro que no haya un contexto y un antecedente. De hecho, hay un contexto porque la noticia es un hecho social, de un acontecimiento social. Social que puede ser de muchas personas o de dos personas o de una persona que se suicida. ¿Se entiende? Entonces hay un contexto, siempre hay contexto y debería siempre haber antecedentes. Es raro que no se me ocurre en este momento una noticia que no tenga contexto antecedente o un hecho que no contexto, sin contexto antecedente. Esto sería para análisis. Ahora voy a la carpeta de recorte. Y voy a la carpeta de recorte. No lo escucho, dice Camila. No siempre es necesario incluir todos los elementos en la cabeza. ¿Está? Hay hechos que no tienen, hechos que no lo tienen, pero el qué, quién, cómo, cuándo, dónde sí tienen que estar. Eso es como que en esos primeros 5 líneas que vas a escribir, en esas 60 palabras, tienen que estar estos datos. ¿Está? De alguna manera tienen que estar estos datos. ¿Está? Después los otros, incluso si pongo este ejemplo que estoy dando del parte oficial del COVID esta noche, por lo que dije, yo tendría 7. No incluiría por qué y para qué, porque sería muy aventurado explicar en una noticia en un ratito por qué ocurre esto, para qué. Pero sí hay un cuánto, el número de infectados, y según quién, el Ministerio de Salud. ¿Se entiende o no? O sea, yo acá tengo 7, pero no necesariamente este, porque coincidió esta noticia, pero
es importante que al menos tenga estas 5 primeros seguros. La fuente dice, no entendí lo de la fuente. Una consulta. Ya voy a la carpeta. En el caso de la vacunación sería quiénes van a vacunar 50 a 60 años. ¿Para qué? Para inmunizar a las personas. Sí, podría tener en ese caso, pero sería como un para qué bastante básico y elemental, pero podría incluirlo como un para qué. ¿Está? Eh, lo del final del cuerpo no se vio. Ah, no. Lo del final del cuerpo son los datos secundarios, quedó muy abajo en la placa, pero no tiene importancia. Son datos que no aportan información al hecho narrado. Eh, Damián Morel dice, y no entendí. Pero yo no entiendo que no entendió. Si me dice, ahora digo a partir de qué semana ya llegó la carpeta, la fuente es distinta según quién. Claro, según quién puedes, o sea, en el según quién lo dijo, o según quién lo hizo, ¿se entiende? Por eso hablaba de, una cosa puede ser el informe del Ministerio de Salud y otra cosa puede ser el informe de Patricia Bullrich o quien fuera. Esta, si no hay, no entiendo, Luciana. No, si no hay un contexto claro, ¿sería considerado una crónica? No, porque la crónica tiene contexto. La crónica es un texto con contexto. ¿Se entiende? No. Vamos a quedar noticias, no vamos a tratar de pasar noticias. Ahí voy con las fechas. Ahí voy con la carpeta. Ahí voy con la carpeta. Ahí voy con la carpeta. Ampliación, dato secundario, Damián Morel. Ahí está, voy con la carpeta. La tos es mía, Pilar Ponce. Tengo la garganta seca. La fuente cambia con según quién, sí, según quién lo dijo, es una fuente, puede ser una fuente oficial como el gobierno, fuente política como la oposición. En el cuerpo también va la comparación tanto a nivel... sí, en el cuerpo yo, habitualmente en los cuerpos de noticias como esta noche, yo no se suele comparar con, con otros países, eso da para otra noticia, o con los países de la región. Se, se habla únicamente de lo que pasa en el país, con eso ya está. Habitualmente si toman un texto esta noche o de ayer, van a ver que es un texto extenso, que trae muertos por provincia, casos por provincia, y que o sea, si yo le quiero agregar qué pasa en otros países, para mí ya eso es otro texto, otra noticia, otra cosa. Eh, ¿Qué pasa si no tiene alguna de las preguntas básicas? No pasa nada, lo vas a marcar como una recomendación de que pueda tenerla. Eh, Los 5 primeros son 5 elementos básicos de la noticia que una noticia bien redactada en la cabeza debe tener. ¿Se entiende? Eso es así. Y la fuente sería... No. Estamos hablando de la fuente de la noticia. ¿De dónde se basa? No que la fuente que vos tomás. Si yo tomo la fuente del diario Litoral de Corrientes, leo el diario Litoral, pero cuando analizo la noticia de el parte de esta noche, la fuente de la noticia es el Ministerio de Educación, de Salud Nación. No es el diario, ¿se entiende? Esa es mi fuente, la fuente con la que yo me informo, pero no es la fuente de la noticia. Son cosas distintas. Eh, ahí voy con análisis de contenido del trabajo. El número de guía lo dan el lunes, sí, el lunes pasamos el mixer. Según quién puede ser anónimo, sí, puede ser una fuente anónima, sí, seguro. Todas las cartas, sí, tienen que estar en un solo Word, ya lo voy a explicar. Los dos serían los quién. El quién de un hecho policial, de una agresión, son los dos. Las dos personas. Agresor y agredido.
No entiendo, cuídese, tiene la mano, sí. Eh, no, no, me voy a ir a tomar un poco de agua y vuelvo, pero porque tengo la voz ya. Estos elementos sí lo van a usar en el análisis de contenido. El tamaño de la letra cambia en la cabeza de noticia, ahí voy. Tiene un ejemplo de noticia, ahí voy, ahí voy. Eh, vamos a salir, a ver, me aguardan un minuto, voy a traer agua para calmar mi garganta.
Seguimos. ¿Me ven y me escuchan ahí bien? Sí, seguimos. Disculpen el recreo, pero vengo en clase con quinto año desde las 3:30 de la tarde, así que estoy medio complicado en la olla. Vamos a meternos en la carpeta de dos maneras. Primero les voy a explicar la cuestión de la forma teórica eh, y después vamos a ir al caso práctico de la carpeta. A ver, vamos por acá. Van a colocar eh, en la hoja, en su Word, semana 1, recorte 1, en el caso de que estén analizando este primer recorte. La cantidad de palabras que tiene el texto, no el título, el texto nada más. Acá vamos a pegar en un comienzo solamente texto, no títulos, ni bajadas. Lo primero que van a copiar y pegar va a ser el link o la ubicación de la noticia. ¿Estamos hasta ahí? La fecha, van a pegar ahí o van a copiar o transcribir. Y después van a pegar la noticia de esta manera. ¿Está? Van a ver que tiene negritas, tiene cursivas y tiene letras normales. Ahora vamos a ver la diferencia que hay. Se copia y se pega la noticia completa, sin fotografías, sin títulos, únicamente el link, fecha y texto. ¿Está? Hago análisis de contenido, son 15 líneas. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando veamos el caso práctico. Y hago, luego de las 15 líneas de análisis de contenido, análisis de estructura, tema 1, estructura, la cabeza va indicada en negritas. Si volvemos acá, la cabeza está indicada en negritas. Las tres primeras líneas son, en este caso, la cabeza. Y en el cuerpo tenemos la ampliación y explicación, indicados en cursivas, en letras cursivas. Si volvemos al ejemplo, van a ver que está en cursiva. Y en los contextos y antecedentes voy a incluir si tiene palabras claves. O voy a colocar no incluye. Ahora voy a responder las preguntas de a minuto. Entonces, en el caso mío de la noticia de esta noche, supónganse que tenía datos de ayer y de la semana pasada, pongo palabras clave, datos de ayer y de la semana pasada. ¿Está? Esos son los antecedentes. Y el contexto no incluye. ¿Se entiende? Lo que yo considero contexto y antecedentes lo conozco con palabras clave. No tengo que copiar el texto, tengo que poner las palabras clave y si no incluye, se pone que no incluye. Si no tiene, se pone que no incluye. Lisandro, no tengo caramelos, pero ya con el mate la voy a zafar. Datos secundarios, palabras clave. El mío, si supónganse que hablaba de dengue, pongo dengue, o si no, pongo no incluye. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora vamos a ir al ejemplo práctico. Y ahí voy a hacer recomendaciones, un análisis breve personal, para mejorar, según la opinión de ustedes, de qué manera puedo mejorar la estructura según las recomendaciones de redacción que vamos a ir viendo en todas las clases. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo mejorar esa estructura? ¿Cómo puedo hacerla más comprensible? No sé, colocando antecedentes, colocando datos de contexto, evitando datos secundarios, lo que ustedes digan. El tema 2 es elementos de la cabeza.
Y ahí voy a colocar únicamente lo que yo encuentro en la cabeza. Si encuentro fuera de la cabeza algún dato que no está en la cabeza, lo voy a colocar en recomendación. Entonces, en el qué, transcribo el qué de la cabeza. En el quién fue el protagonista de ese hecho noticioso. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó lo que pasó? Y ahí transcribo un par de palabras, una, dos, tres, cuatro palabras, cinco palabras, que determinan, siempre entendiendo que voy a escribir únicamente lo que encuentro. No voy a escribir lo que no encuentro. No voy a poner, si no está, no pongo el cómo, ni la palabra cómo, no pongo nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Según quién? ¿Entiende? De estos 9 elementos, los que encuentro los copio ahí. ¿Está? Solo los elementos que se encuentran en la cabeza de noticia. Y ahí voy a escribir una recomendación también o recomendación. Que yo considero importante que esté incluido el cómo o el cuándo. ¿Está? Ahí lo que no encuentro en la cabeza lo voy a colocar ahí. ¿Estamos? Tenemos a la que preguntaban sobre las fechas. Estamos ahora, en el día de hoy, 25, en plena semana número 1, con las noticias 1, 2 y 3. Eso está también en el cronograma. La semana que viene vamos a tener la segunda semana del 29 al 4 de abril. Y la semana 3 es la que volvemos a encontrarnos acá en clase, acá en sala. ¿Se entiende? Este cronograma, así como está, lo tienen también en la guía. Y después vienen todas las semanas hasta la 22. ¿Se entiende ahí? Y en el índice colocan la fecha, el nombre del portal, el tipo de portal, si es de diario, de radio, de noticias o lo que fuera, si tiene alguna relación con algún medio, en qué sección aparece, recordando que no siempre los temas trabajados aparecen, cada medio de comunicación secciona de manera distinta la noticia, puede aparecer en cualquier sección, y el título de noticia. El tema, a ver, vamos, voy a tratar de responder las preguntas. Esperen que me subo. El tema es siempre el mismo, o sea, estructura. No, es contenido y estructura. Sí, es de la carpeta de noticias. No, no, es un solo Word. Ahora lo voy a mostrar a Word cómo queda. Es un solo Word e ir actualizando y cargando información en el Excel. El tema 2 en cada noticia que presentamos, sí. El tema 1 y 2, a ver, para que se entienda. El tema 1 y 2 que vimos esta semana ya va desde esta semana hasta la semana 22. Toda la carpeta va a analizar tema 1 y 2. La semana que viene también vamos a analizar tema 1 y 2. Desde la semana 3 vamos a analizar temas 1, 2 y 3. Son 3 noticias por semana de 3 días distintos, de 3 medios distintos. En análisis de contenido no. En análisis de contenido yo puse 15 líneas. Vos tenés que hacer un análisis que tenga una cantidad de 15 líneas como mínimo. ¿Se entiende? Yo puse 15 líneas porque ahí vos tenés que escribir un texto de opinión tuya de 15 líneas. Semana 1 y 2 trabajamos tema 1 y 2, sí. Semana 3 trabajamos tema 1, 2, 3. Ahora te muestro en la carpeta, Enzo. Podría volver al anterior, el de las fechas. El de las fechas está son las mismas fechas que estoy mostrando, están en la guía de producción. Vuelvo, pero es la misma, no hay otra cosa. A ver. Vuelvo. Ahí está. ¿Está? Esas son las 3 primeras semanas.
Y las siguientes, es lo mismo que tenés en la carpeta en la guía de producción que está en el... La guía de producción la actualicé después de que me propusieron algunos temas y secciones, están ahí con más temas y secciones. El de las fechas, sí, ya está. ¿Eh? Semana uno va a tema uno y 2. Eh, no, una recomendación es para estructura, tema uno, otra recomendación es para elementos, tema 2. El tema de las palabras, el tema de la cantidad de palabras, con el Word tenés que sumar la cantidad de palabras. Tiene ahí en el ángulo inferior izquierdo, tiene un espacio que te cuenta las palabras y tenés que colocarlas arriba. Eh, tema 1 y 2 para la semana 1 y 2 y hasta el final. El tema 1 y 2 va de la semana 1 a la 22. De las noticias siempre son de la sección que elegiste y de los temas que elegiste. Ahí en la guía tenés la sección y los temas que se pueden elegir. Eh, no, en el índice tenés que poner el nombre de portal, cada uno de los 66, de las 66 noticias son distintas. Es la misma, a ver, vuelvo a explicar lo de la sección. Puede ser que ustedes tomen política provincial, pero algún medio de comunicación lo coloque como interior, lo coloque como locales, lo coloque en distintas secciones, más allá de que sea política provincial. Sigue en la campaña de un gobernador, por ejemplo, pero la noticia puede salir según cada medio en distintas secciones, pero esas secciones son del medio. Ustedes siempre van a colocar ahí la sección en la que el medio publica, ¿se entiende? Uh, los títulos ya los muestro ahora, en la hoja. Lo de las semanas, insisto con lo mismo, o estoy leyendo lo mismo yo. Eh, las semanas están colocadas en la guía de producción. Al final de la guía tienen semana por semana, tal cual lo estoy mostrando acá yo. Y eso está en aula virtual. 250 palabras aproximadas, pueden ser un poco más, no, que no sean muchas más porque si no, no tiene mucho, ya son para noticias. Ahora te muestro, Hugo Almirón, el tema 2 sería solo las preguntas básicas, sí, exactamente. No, si la noticia pasa del máximo, cuando hablamos pueden ser hasta 300 palabras, más de esas no. Si pasa de eso, no. Las noticias no se resumen, las noticias se copian tal cual como están. Sí, ahora muestro el Word. Eh, Diferentes tipos de portal, lo explica la guía. Tres portales distintos de 3 días distintos. Debemos resaltar lo que consideramos, ahora lo vamos a ver de nuevo. Sí, hay que empezar esta semana la noticia. El tema de la tiene que ser el mismo. Sí, la sección y tema tiene que ser el mismo hasta entregarla. Justificado de párrafo significa, ahora te voy a mostrar cuando entremos en la hoja. Significa que los 3 centímetros que tiene la hoja en Word en los laterales, en los márgenes, el texto tiene que ser una sola fila al costado, tiene que ser como un bloque, ¿está? Eso es justificado. Ahí está, así. Análisis de estructura, ahí lo vuelvo a explicar. La del detalle sobre los temas, insisto, están en la guía de producción. Para no poner, lo mostré la semana pasada, pero no tiene sentido volver a mostrar algo que está, si ustedes abren la guía de producción del Word que tienen en el aula virtual, lo tienen todo explicado ahí. 3 noticias de 3 portales distintos, de 3 días distintos, de una sección y de temas que vos elegís. Porque en la noticia no aparece, no entiendo eso. Vuelvo ahora, voy a pasar a un Word donde está. Ahora vamos al análisis de contenido. Eso, acá te explica Milton Galarza cómo se justifica un texto.
En el caso de la justificación, todas las rayitas tienen que ser iguales, es la opción esa. Eh, Análisis de contenido ya lo voy a mostrar ahora en el Word. Insisto con esta pregunta, son 3 noticias, bueno, eso es lo mismo que le estoy diciendo, por favor. Vayan a la guía, en la guía está claramente puesto eso. Se puede pasar a 200 palabras, pero que no exceda las últimas 300. Tema 1 y 2 desde la semana 1 de esta semana. Los temas se suman a partir de la semana que son dados. Si esta semana dimos tema 1 y 2, se suman temas 1 y 2. Sí, hay que transcribir los elementos que vos encontrás. Me ayudaría mucho qué cosa, Karina y Benedetto, no sé qué. Sí, puede ser que un tema tenga que ver con nación, pero el tema son noticias que tienen que ver con provincia y que el peso tiene que ser provincial y la noticia tiene que ser provincial. Puede hablar de nación, pero la noticia tiene que ser provincial. La sección es para toda la carpeta. Puede ser, a ver, en las tres noticias, una puede ser de portal de diario y otra de otros tipos de portales, o dos de portal de diario y una de otro tipo de portales. Todas las semanas tiene que haber una o dos de portal de diario y una o dos, hasta completar las 3, de otro tipo de portal. O viceversa, exactamente. Sí, de esas fechas, 19, sí, de las fechas que están establecidas ahí. No, tiene que ser medios locales, de la provincia que elijas. Eh, sí, puede ser cualquier, si es de esquina, es de la provincia. Sí, no hay problema, 218 por hora está bien. Entre 200 y 300 es una noticia ya medianamente bien. ¿Cómo sabemos el número de páginas? Ya lo voy a explicar. Copiamos como están, sí, como están. No, no hay que armar un Word con cada noticia. Hay que armar una sola carpeta de Word donde vas a incluir todas las 66 noticias. ¿Está? Y ahí analizás cada noticia. Ahora voy a mostrar el primero en el caso del Word. Sí, 200 a 300 palabras. Está bien. 130 a 177 palabras son muy breves. No, no se marca nada, se transcribe, no se marca nada en la... Sí, 270, 300 está bien. Eh, los que encuentres de los elementos lo vas a transcribir, el qué, quién, cómo, cuándo lo transcribís. El título no se cuenta, no se incluye el título. No incluye el título, solo el cuerpo. El análisis de contenido lo explico ahora. Compasión al profe, no, no hay problema. Aumento de sueldo antes que compasión. Eh, hasta acá damos hoy. Se quiere ir, Jazmín Celeste, no hay problema, andate, pero no, seguimos, tengo que explicar el Word todavía. Eh, elegí la sección de movimiento. No, la sección, esos son los temas de una sección, fíjate bien cuando lo mires. No, pero por eso no sé cómo colocar en la guía. Eh, y esos son temas, está información general, creo que esa sección. A ver que me perdí perdón que me perdí eh, yo elijo una sección, por ejemplo, policial, sí. Si elegí una sección, ahí tenés las secciones y los temas a elegir. Siempre informaciones. Mientras sea, vos considere que es noticia, va. Ahora explico lo de la página. Las recomendaciones son pocas líneas las que vos consideres necesarias. No te deja enviar el...
No me deja enviar. Sí, la sección de los temas son hasta el final. Ahora voy con eso del envío. No, no se puede sin intersecciones. Una sección con los temas que están en la guía. Portal de diario y de noticias. O sea, a ver, un portal de diario es Norte Resistencia, Norte Corrientes, portales que tienen, que a su vez las noticias aparecen que a su vez las noticias aparecen en diarios de papel. El portal de noticias son Momarandú en Corrientes, básicamente noticias, Diario Chaco acá en Resistencia, Chaco día por día. Radio Libertad acá es un portal de radio, Radio 2 allá en un portal de radio, Sudamericana es un portal de radio, ¿se entiende? Es un Word y un índice. El índice va siempre en Excel y la carpeta va siempre en Word. No, una sola provincia. Sí, políticas son la actividad de los tres poderes. Eh, la noticia tiene que tener entre 200 y 300 palabras, eso como una noticia que está para ser analizada. Portal de televisión que tenga digital, sí puede ser. Se ríe Ana May, se ríe Milagro, una que me quiere, otra que se ríe. Tema 1, 2, exactamente lo que vimos hoy. Ah, se termina la batería. A mí, bueno, enchufar el cargador. Eh, no, toda la vida no. En agosto terminamos la carpeta. No es para toda la vida, es para toda la carpeta nomás. Eh, no, no, el 7 de abril es miércoles. No, yo puse 7 de abril, perdón. Si puse 7 de abril y es miércoles, me equivoqué. Me equivoqué yo de fecha, es el 8. ¿Está? Me puedo haber equivocado de fecha. Es el jueves. A ver, el jueves que viene es uno. El jueves 8 sí está mal puesta la fecha. El 8 hacemos el ER1, el 7 no. Está mal la fecha, por favor, disculpen. Buena observación. Milton enseña carpeta de recortes. Pim, 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 pim. Eh, no me deja bajar esto. En la columna de sección escribimos siempre. No, 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 no. En la sección que aparece en el portal que vos estás. Vos haces política seguido al gobernador, pero puede ser que Época haya colocado esa noticia de política del gobernador en sección interior, o en sección locales, o en sección deportes. Son cosas distintas. Milton da curso de carpeta. Podría. Eh, información general, barrio, no, robo puede ser inseguridad, como un texto de inseguridad, pero de robo específico hay más policial. Sí, solo el cuerpo de noticias dice saca la cantidad de palabras. Información general son hechos que le pasan a la gente habitual, al habitante o al ciudadano común, en los barrios, en lugares, se queda sin agua, se queda sin luz, esa cuestión. Eh, la que tenés que, a ver, la que tenés que poner es en. La que tenés que poner como sección es la que aparece en el portal. ¿Desde en qué sección del portal aparece la noticia? Ahora voy a explicar eso, Luz. Gracias. Ahí voy al Word. No, no hay que indicar el número de página. Sí, interior de la provincia me refiero. Sí, información salud se puede hacer, educación salud se pueden hacer las dos. ¿Está? Depende de la semana, tenés una de acá, dos de allá, pero se puede hacer. Ahí voy a la página, lo de la página. Gracias. 8 de feriado.
¿8 es feriado? ¿Por qué el 8 es feriado? Ya me perdí. ¿El 8 de abril es feriado? A ver. Ya me perdí de nuevo. No, yo no tengo 8 de abril como feriado, ¿no? No sé. Cierto que han sacado algo recién. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el otro documento. Detengo compartir. Sí, 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 sí. Y comparto. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve? ¿Alguien que me diga sí? ¿Así sigo? Bueno, ahora sigo con las respuestas, si no, no voy a poder explicar. ¿Están viendo esto que están me lo estoy mostrando? Sí, dale. Ahí está. Yo tomo la tapa, coloco mi sección, es información general, educación, salud, la provincia, mi nombre y mi número de guía que van a recibir el lunes. ¿Estamos hasta ahí? Voy a cerrar todo porque si no, no veo nada. ¿Estamos hasta ahí? Van siguiendo. Acá, como les expliqué, colocan semana 1, recorte 1, la cantidad de palabras, el link y la fecha. Y copio textualmente, en este caso es COVID en la ciudad de Charata. ¿Está? Y ahí entonces coloco lo que va en negrita, coloco lo subrayado como lo más importante de la noticia para mí, coloco la cursiva también para marcar la diferencia, la cabeza va siempre en negrita, eh, la cursiva representa la ampliación del cuerpo y los antecedentes, el subrayado representa lo más importante. Yo creo que he colocado esto también ya o no, si me parece que sí, que lo coloqué en el aula virtual. Hago un análisis de contenido donde voy a opinar sobre la cuestión principal, que es la decisión del Hospital de Charata de crear un protocolo de atención. Sobre eso opino. Y consigo datos, busco datos de otros medios de comunicación, de otros portales que me permitan sostener mi opinión. El análisis de contenido es una opinión. Entonces ahí hablo que la decisión del Hospital de Charata, el protocolo de amenazada, es similar a que toman otros países, que es clave para que ejecuten políticas de ese tipo. Meto como fuente de información a la OMS y al Ministerio de Salud para sostener lo que estoy por opinar. Y ahí también sigo metiendo información y sosteniendo mi opinión, colocando datos sobre el Ministerio de Salud Unitaria en España, donde habla de las personas muertas, ancianos y ancianas en geriátricos hospitales. ¿Se entiende? Y así sostengo información. El contenido son 15 líneas, como mínimo, de la opinión de ustedes sobre el hecho. El hecho que yo opino es sobre si se quiere, estoy de acuerdo o en desacuerdo con, con el protocolo embarazada en el Hospital Charata. Esté en acuerdo o en desacuerdo, tengo que sostener mi opinión con información. ¿Se entiende? Un minuto. ¿Estamos hasta ahí? Voy a prender la luz para que se vea mejor. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en el análisis de estructura voy a colocar la cabeza está indicada con negrita, que el cuerpo está indicado con cursiva. Mi contexto y mi antecedente son emergencia sanitaria como antecedente, no se registraron casos como antecedente y que esto fue utilizado en una gripe anterior en el 2010. Esos son como los contextos y los antecedentes de la noticia del Hospital de Charata. Datos secundarios, para mí, en esta noticia, el dato secundario es sobre los comercios de Charata que no tienen nada que ver en el caso de un protocolo embarazada. Entonces yo pongo
esta noticia excepcionalmente tiene datos secundarios. Y después coloco mis recomendaciones, donde hablo de oraciones más claras y precisas, que hay que resaltar que no hay casos, no se lee en el cuerpo que todos los elementos de la cabeza sean desarrollados, hay poco dato de contexto y antecedentes, y el dato secundario es evidente, la noticia habla de salud y de la economía. La noticia habla de salud, pero Borda reclama por la economía de Charata. ¿Se entiende? O sea, es una opinión mía eh, sobre a lo que yo no está pegado acá, perdón. A ver, no lo tengo acá. Sí, me dan un minutito, porque en el ejemplo que estoy dando me está faltando, estoy viendo, el análisis de estructura del tema 2. ¿Está? Me esperan un minutito ahí, cortamos y volvemos enseguidita y yo les muestro la otra parte. La voy a buscar en mi archivo. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Bueno, a ver, ahí copié y pegué. Indudablemente este documento al que coloqué en el aula virtual también le está faltando esta parte, así que ahora cuando termino la clase voy a subir de nuevo este documento completo. Estábamos habíamos, voy a preguntar porque siempre por ahí me pongo a hablar y no sé si están ahí. ¿Se está escuchando? ¿Sí? Sí, sí. Eh, habíamos explicado, le había explicado yo el punto del tema 1, vamos al tema 2, elementos de la cabeza, el qué es crear un protocolo para COVID-19, quién, autoridades del Hospital de Charata, cómo se creó con una disposición del protocolo, cuándo fue a esto, ayer, dónde en el Hospital de Charata hay un porqué, la emergencia sanitaria, hay un para qué, una medida preventiva, un cuánto, que en este caso sería no hay casos, es también un número, ¿está? Y hay una recomendación que indica que los elementos de la cabeza están todos, pero la estructura gramatical es muy confuso y tiene su valor informativo. No se le da importancia a datos clave que tienen que ver con los cuidados, el traslado y la cantidad de casos. No se hace referencia a una fuente específica, como si fuera que el hospital es el que habla. Y aparece Borda, pero no está claro si habla en representación del hospital o no. Y que los elementos de noticia pueden ser expresados en un lenguaje más coloquial. Hasta ahí
Hasta ahí es lo que tienen que hacer en los 3 noticias esta semana, noticia 1, 2 y 3, y en la de la semana que viene, 4, 5 y 6. Cuando nos volvemos a ver dentro de 2 semanas, va a ser semana 3 y van a tener que hacer esto a partir de ahí, más el tema 3 que vamos a ver ahí. A ver, voy a abrir el chat. Y una cosita que no les mostré acá es, acá abajo, ven, no sé si llegan a ver, hay un 2, acá hay un 1, que es la numeración de la página. Entonces yo, en mi índice, en la página, voy a poner que la noticia 1 va de la página 1-4. De la 1 a la 4 van. Cuando voy a hacer la noticia 2, hago un salto de página y voy a la página 5. Y la noticia 2 va de la página 5 en adelante. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es la numeración de página. Ven que ahí ven un 3 y un 4 en el pie central de la página. Bueno, eso es numerar la página. Pie central de página. Siempre se numeran todos los trabajos y lo que presenten, se numeran de esa manera. Eh, no, perdón. A ver, vamos por parte y voy a abrir el chat. A ver. A ver dónde quedé en esto. Eh, ¿Dónde quedé yo con el chat? Dice el chat. ¿Dónde quedé con el chat? Eh, no sé dónde quedé. Ahí está, donde se me escuchaba, perdón. Eh, sí, voy a dejar esto en el aula virtual, así como está. Esto tiene que ser aplicado con noticias de semana, sí, de la 1 a la 22. ¿Qué pondríamos? No pones nada, directamente no pones ni qué ni nada. O sea, no pones directamente nada. No voy a subir perdón, no voy a subir el documento con todos los temas, son 10 temas. Voy a ir subiendo documento por documento. A este documento le vamos a ir agregando temas y voy a subir el documento. Si yo subo el documento ahora con los 10 temas va a ser mucho más complicado. Y en realidad no les sirve porque ustedes no tienen que aplicar los 10 temas ahora, tienen que aplicar el tema 1 y 2 nada más. ¿Se entiende? Eh, eh. Sí, la idea del Word que yo mandé es que ustedes lo reemplacen por sus datos. ¿Está? Lo pueden usar. La idea es que lo usen. Que tomen ese Word, me borran a mí ahí la sección, el chaco y todo, dejan semana 1, las palabras, o sea, lo que a ustedes les sirva. La idea es que trabajen sobre ese Word, mejor todavía. Es la idea. ¿El elemento cuánto tendría que ir en recomendaciones? No necesariamente, si lo considera importante, sí. Si fue un robo, sí. No, sí, puede ser que pongan un... ¿Quién? Una persona, sí, una persona. No. Eh, ¿Cómo sería lo del tema? Eh, en la guía de producción tienen secciones y temas. Tienen que elegir entre esas secciones y entre esos temas. Están establecidos ahí, son como 10, no sé cuánto ya. Bueno, yo elijo tal sección que tiene tal tema. Eso, según lo que está establecido ahí. Hasta luego. Eh, sí, van como están acá. Ustedes numeran las páginas, sí. No voy a subir el documento con todos los temas, ya lo expliqué. Se pone el número de página. En el caso del índice de tal página, tal página. Sí, ahora subo. Si no sería de la 2 a la 4, sí, puede ser, un detalle que no. Si es la carátula, puede ser la 1, no, es un detalle, no tiene trascendencia. En Excel va el índice, en Word va la carpeta. No, la cabeza y el cuerpo van copiados del texto del portal. El tema de la numeración va en la columna del Excel, sí.
Todas las hojas tienen que ir numeradas y en el Excel hay una columna que dice página, ahí coloco de qué página a página va. Acá sería 1 a 4 o 2 a 4 según el compañero marcó ahí. Eso. Pongo 2-4, ya está. Hay que numerar por sí. El índice son dos documentos separados. Cuando se entrega la carpeta, se entrega carpeta e índice separado. Donde dice el título, copias el título de tu noticia. Acá copias el texto y el título lo copias en el índice. Portal de radio, TV, empresa, Canal 9 de Resistencia, Canal 13 de Corrientes, los canales del interior, eh, Radio Libertad acá en el Chaco, Natagalá, Facundo Quiroga, Radio 2, Mitre Corrientes, Continental Corrientes, LT7, LT7 FM y ahí sí. ¿Tá? Y después hay portales que son de noticias nada más. No sé, Monmarandú en Corrientes, Corrientes al Día, acá Diario Chaco, Chaco Día por Día, Data Chaco, Nova Chaco, qué sé yo. Eh, perdón, dice que pide el link bueno, colocar el link o el título, no me acuerdo de eso. Ahora miramos. Si pide el link, peguen el link entonces. Sí, en la carpeta gráfico 1 creo que pide link, en la de 2 pide título, perdón, me equivoqué. En la semana, no. Esta semana 1, tema 1 y 2. Semana 2, tema 1 y 2. Semana 3, cuando lo volvemos a ver, temas 1, 2, 3. ¿Se entiende? Cada semana que se da un tema, desde esa semana se aplica el tema. El tema son los elementos de la noticia, el tema 2. Portal de radio TV, bueno, ya repetí eso. Se me cortó, no sé si respondió a qué se pondría si no hay una. No se coloca nada, no se coloca. Si no hay un elemento, no se coloca. Se coloca lo que se puede observar nada más. Recomendaciones en cada uno de los puntos, cómo aplicando las teorías en ese punto vos podías hacer una noticia mejor o mejorar la noticia o hacerla más comprensible. ¿Cómo podemos hacer de esa noticia, según tu criterio, algo mejor? Si consideras que hay algo mejor para mejorar, puede ser que considere que la noticia está correcta y no pones recomendaciones. Pero habitualmente todas las noticias necesitan un retoque. Eh, en su ejemplo, el elemento cuánto dice no. ¿Cómo entiendo esto como un ejemplo? A ver, voy a mirarlo. En el ejemplo cuánto, en el caso de no hay casos. No hay caso es también un cuánto. Es un cero, sería como un cero, ¿está? No hay caso es un número. Cero casos. Dicho de otra manera, pero es cero casos. ¿Está? Si no diría nada de los casos, no colocaría directamente el cuánto. ¿Se entiende? Ahí voy con la revisión de cada semana. Vuelvo con esto. Semana 1, tema 1 y 2. Semana 2, tema 1 y 2. Semana 3, tema 1, 2, 3. O sea, esta semana y la semana que viene, tema 1 y 2.
No respondo más. Esa ya no respondo más. Aviso ya. En el tema 2 tenés que buscar los elementos de la cabeza. Es como te voy a mandar en el ejemplo que voy a subir en Word ahora. Tenés que colocar, transcribir cada uno de los elementos que vos encontrás y recomendaciones. Si por ahí no encontrar algún elemento que considera importante, los recomendás ahí después. La carpeta la podés hacer más adelante, o sea, no es necesario. Lo podés hacer ahora, más adelante, con eso, los tiempos de ustedes lo manejan ustedes. Yo no. Yo pido la carpeta en agosto, o sea, hasta ese momento vos manejás tus tiempos de producción. Análisis de contenido, análisis de estructura, es lo que estoy explicando. Contenido son 15 líneas donde vos opinás con información, con datos, como el ejemplo que yo te voy a mandar, sobre el hecho, en este caso, un protocolo COVID-Charata. Y en estructura analizo, en este caso, estructura de la noticia, lo piramidal en el tema 1 y los elementos en el tema 2. Ahora voy a subir este ejemplo que estamos dando ahora. Justificar el texto. Gracias porque me está olvidando. Es, si ustedes ven, no sé si ven, si ven el texto de ahora, van a ver que a la derecha y a la izquierda del texto, los márgenes, terminan en una misma línea. ¿Se entiende? Ahí voy con el cursor, termina en una misma línea. Yo quiero que, a ver, si agarro esto, por ejemplo, agarro esto y lo pongo para un lado, eso es una cosa, ¿ven? Si lo centro es otra cosa, ya me estoy haciendo profesor de informática. Y ese, el último de la derecha, que tiene todas las letras iguales, es el justificado. ¿Está? Eh, Sí, creo que se entiende acá arriba hay 4 indicaciones, el de la derecha es el justificado total. No, ese. eh, ya expliqué lo del tema 1 y 2, a ver si voy a explicar de nuevo. A ver si todo tiene micrófono, vamos a coro. Semana 1, esta semana tema 1 y 2. Semana 2, la semana que viene, Semana Santa, tema 1 y 2. Semana 3, cuando nos volvemos a ver, semana de temas 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Ahí está. Eh, los dos temas, eso. Bien. Pero la semana 2 es no entiendo eso. Perdón, no entiendo eso. La semana 2 es feriado para explicar el tema 2, pero no entiendo. Sí, es feriado la semana que viene, pero igual ya tenés el tema 2 dado. Ahí voy con la explicación. Ya estoy debiendo una respuesta, ya no me la hagan más allá. Eh, eh, bueno, vamos a... Una cosa explico. Quienes estén interesados en saber si es correcto lo que están haciendo o si van bien, me envían un mail a partir del lunes que viene en el que van a colocar, como yo les expliqué el asunto, cuando tengan número de guía, mandan número de guía, su nombre y apellido y ponen consulta y me mandan un texto, el primer texto analizado con los dos temas. ¿Está? Háganlo sobre esta carpeta que yo les voy a enviar ahora, sobre ese Word y me lo envían y yo les digo si van por el buen camino o no. ¿Está? El programa la semana que viene, todavía tengo hasta, sí, la semana que viene es factible que suba el programa. No, pobre profe, no, aumento el sueldo. Recomendaciones, ¿cómo hago mejor el texto que estoy leyendo? ¿Cómo hago mejor la noticia que estoy leyendo? ¿Ah? Si le faltan elementos, si le sobran, si no son claros, si está mal redactado, si la estructura está mal organizada, si no está bien jerarquizado, todo eso. 50 veces no, me parece que son un poquito más. ¿Eh? Voy a empezar a cobrar por explicación. Cualquier duda me pueden mandar correo, ni un problema.
Siempre que el correo esté bien escrito, que saluden, que se despidan, siempre será. Si ven que en el correo, si no se responde es porque quizá es fin de semana o ando con otro de tiempo, pero suelo responder todo. Excepto que me pregunten si, en qué semana va cada tema, lo otro respondo todo. No, chiste, cualquier cosa respondo, todo lo que venga respondo. En mi correo, periodismográfico1@gmail.com. Es el correo de cátedra. Siempre con duda o consulta va por mail. El número de guía en aula virtual el lunes. Para eso está, digamos, claro, para eso está el profe, para responder, para enseñar. Yo no trabajo en medio de comunicación, trabajo en comunicación institucional. Soy comunicador institucional del Ministerio de Salud Pública de Nación acá en el Chaco. Trabajé en medio de comunicación, hice radio, televisión, gráfica, web y otras cosas. Hice radio, producción de televisión, pero ahora estoy dedicado a la comunicación institucional. Y correo personal le puedo dar, pero no es para la cátedra, es para invitaciones, salidas y otras cosas, pero no. No, periodismográfico1@gmail.com, me escriben ahí, no hay problema. ¿Está? Si es para cuestiones de vida cotidiana, pues le puedo dar el personal, pero tampoco es gran cosa. Sí, sí. En análisis de contenido busquen otros datos de otros. O sea, la idea es que en el análisis de contenido ustedes justifiquen la opinión que tienen sobre ese hecho. Yo acá opino sobre el protocolo de embarazada en Charata. Y esa opinión, a mí no me interesa si la opinión viene por izquierda, por derecha, por centro, si es conservadora, pero tiene que estar fundamentada en datos. Siempre opinen fundamentándose en datos. En los datos que ustedes consigan, en que les permita sostener la opinión. No opinen cualquier cosa de cualquier cosa si no saben. Eso, Martín Romero Meta, no sé, porque nunca entiendo. Sí, aumento de sueldo ya. Eso también, ojalá que todo aprueben este año. No, de la web institucional no, portales de noticias o portales de medio de comunicación. Web institucional no, web de páginas de municipalidades, provincias o no. No, por favor, no. Hoy sí, el Día de Trabajador de Prensa, feliz día a quienes ya trabajan en prensa y a quienes van a trabajar. Si tenés ganas de ir al baño, metele. Sí, ponés fuerte el volumen nomás para seguir escuchándome a mí y podés, transmito en cualquier lado, en cualquier situación. Si yo voy a agarrar paraguas. Eh, en la parte sección de la portada tenés que poner la sección que elegiste según la guía. Anda la guía y en la guía tenés secciones y temas. Ahí está la sección y los temas y pegás, copias y pegás eso. El mail es el mail de cátedra, periodismográfico1@gmail.com. Y ya terminamos, sí, es la idea. 20:30 finalizamos. No, nos vamos ya antes. Si no hay más consultas, y yo prometo subir este documento ya completo y reemplazar el otro porque me falta un punto. Y recuerden, el lunes va el número guía. Lunes o martes los profesores prácticos se comunican para empezar el miércoles que viene. Y con ese número guía ya me pueden escribir al mail y si tienen alguna noticia, mandármela al mail para que yo vea. Y las recomendaciones no, si considerás que la noticia es correcta, no, pero habitualmente siempre hay detalles en las noticias para corregir. ¿Está? Eh, ¿Tienen alguna regla? ¿De qué tipo? Ese es el mail, pero con P de minúscula. Es el mismo eh, es el mismo que yo les mando los correos. Yo saco sus correos de. No, los deportes ahí puse dos secciones no, en deporte hay dos temas. Está fútbol o básquet, que es averigué con los periodistas deportivos locales y lo único que está medianamente en marcha son esos dos deportes
a niveles provinciales y regionales y es lo que puse. O sea, otros deportes no hay en marcha, ¿está? Y bueno, Matías, ¿qué le va a hacer? Así es. Por lo menos por lo que averigüé y lo que vi en los medios, hay un poco de fútbol local regional y hay un poco de básquet local regional con equipos en nación. Eh, eh, eso es más, eso el año pasado no estaba en deporte porque el año pasado directamente no había nada de deporte, al menos que uno pueda recoplar y allá. Eh, si hay alguna, dice en el tema 2 si hay alguna sección que no está en nuestra noticia. Eh, no entiendo, no termino de entender la pregunta, Mónica. ¿A qué te referís con la pregunta? Si la me podés explicar, bárbaro. Camila de Mandillú. Bueno, nos estamos yendo entonces. Eh, nos estamos viendo en 2 semanas, entonces tienen toda la información. Cualquier duda consultan por el mail de Cátedra y desde la semana que viene. eh, no, se pone en el análisis, se pone lo que se encuentra nomás. Para eso están las recomendaciones. Si vos, de los 5 elementos básicos, en tu noticia hay 3, las recomendaciones podés destacar o podés recomendar eso que pongan las otras 2. Bueno, gente, nos estamos viendo. Chao, chao, hasta luego.